Hola, bienvenidos a mi patio, donde el resplandor de la luna y la luz de mi hoguera nos alumbrarán mientras les relato historias de mundos extraños de oscuridad y miedo. Búsquense un rinconcito cerca del fuego y escuchen, que tengo para ustedes otro cuento de fogata. Ojos en la oscuridad. Microrrelato. El vaivén de la cubierta parecía no afectar a la delgada figura parada a un costado de aquella goleta a plena vela. Rodeados por una densa neblina, los relámpagos iluminaban apenas la demacrada cara en la que unos ojos penetrantes aparentaban buscar algo en la oscuridad. Un punzante dolor obligó al hombre a encogerse sobre sí mismo con las manos en su vientre. Sabía lo que lo causaba. Era el hambre que le atacaba desde que, ya hace algunos días, no se alimentaba. El viaje se había alargado más de lo que esperaba y el cancerbero de su prisión se había elevado 30 veces ya en el cielo desde la partida. Echó una mirada hacia el timón, donde otra figura se movía acompañando el giro descontrolado de la rueda. Era el último de las 10 almas que comenzaron el viaje y aún se mantenía en su puesto, atado al timón y sosteniendo entre sus manos aquel rosario, símbolo inútil de la fe que no les había salvado de la muerte a él o a sus hombres. Algo pareció llamar su atención, haciéndole olvidar el dolor. Allá afuera, apenas a unas millas de distancia, vislumbró al fin lo que sería su destino final. Las tierras por las que había asumido el riesgo de atravesar el mar y en las que por fin comenzaría a desenredar la madeja final de su destino. Allí estaba Inglaterra, donde él comenzaría la leyenda que obligaría al mundo a pronunciar con terror el nombre de Drácula. Hasta aquí, amigos y amigas, la historia de hoy. Gracias por brindarme su compañía aquí en mi patio. Ya la hoguera se apaga y debemos despedirnos, pero por favor regresen, que pronto les estaré esperando con otra historia, otro cuento de fogata. Saludos.